Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros participantes a nuestro tercer y último día de Feria de la Energía. En nombre de la organización Equitel, Cummins de los Andes y su Centro de Formación Humanizatec, les damos la cordial bienvenida a este espacio de charlas sobre las nuevas tendencias del sector energético, como lo hemos venido haciendo durante estos últimos 3 días. El día de hoy tendremos 2 espacios aproximadamente de 40 minutos cada uno, donde iniciaremos una primera charla sobre Artimo, transformación digital con mantenimiento en tiempo real. Seguidamente tendremos otra charla sobre las tendencias de mantenimiento y operación de su planta eléctrica. Tendremos preguntas interactivas para saber cuál es su conocimiento sobre estos temas y nuestros expositores darán claridad acerca de estas mismas. Tendremos un espacio al final de cada una de las charlas con preguntas que podrán responder en el cajón de chat para así ganar maravillosos premios dentro de este espacio. Mi nombre es Kelly Gómez, seré su moderadora el día de hoy. Nos acompañan ingenieros de apoyo quienes recibirán todas sus dudas e inquietudes a través del cajón de preguntas y respuestas para que sean resueltas de manera ágil. En esta primera charla nos acompaña Pablo Piedrahita, gerente de Lab Technologies, una de nuestras compañías dentro de la organización. Él es administrador de empresas con una trayectoria de 13 años dentro de la organización Equitel, de los cuales 7 de ellos se ha dedicado a desarrollar Artimo e implementar procesos de transformación digital. Damos paso a nuestro primer expositor. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Kelly, muchas gracias. Voy a compartir pantalla en este momento. Bueno, ya la deben estar viendo en este momento. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco de transformación digital y de mantenimiento 4.0 con Artimo, que es la plataforma que hemos desarrollado en la organización Equitel. Entonces, para hablar de mantenimiento 4.0, tenemos que entender de dónde viene este concepto de 4.0 que empezamos a escuchar y seguramente han escuchado en diferentes ambientes y con diferentes temas. Esto está relacionado principalmente a la revolución industrial. Hablamos de una primera revolución industrial hacia finales de 1700, cuando empezamos a trabajar con máquinas, con procesos de mecanización y empiezan a llegar procesos industriales a las ciudades. Unos 100 años después viene una segunda revolución industrial donde ya hay producción en masa, hay líneas de ensamble y energía eléctrica. Hacia 1970 se habla de una tercera revolución industrial muy importante donde llegan los computadores a las universidades, a las empresas y a las casas, y eso transforma completamente el mundo en el que vivimos nosotros. Y actualmente se dice que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Se vive en diferentes ambientes, en el transporte, en las comunicaciones, en la energía y por supuesto en el mantenimiento, que es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, esta ruta hacia la industria 4.0 viene principalmente guiada en dos momentos. Hay un primer momento donde estamos hablando de la digitalización y salen conceptos como el Internet de las cosas o el IoT, donde básicamente empezamos a conectar cosas a Internet. Por ejemplo, cosas que utilizamos todos los días, unos tenis para salir a correr y que cuentan los pasos, un horno que se puede activar desde el celular, un reloj que nos mide las pulsaciones, y eso lo vamos llevando también a las máquinas, a los procesos de mantenimiento y a los procesos que estamos haciendo en las empresas todos los días para empezar a conectar las cosas. Entonces, conectamos, en este caso, plantas eléctricas y empezamos a tomar información de ellas para entender qué está pasando. Una vez que hacemos este primer momento y es conectarlas, medir la información y ver cómo operan, pasamos a un segundo momento donde ya empieza a navegar hacia alrededor de la industria 4.0 y es donde le damos una mayor visibilidad a sus equipos para saber qué está pasando. Y más allá de qué está pasando es por qué están pasando, lo que sucede en estos equipos, cuáles son esas variables críticas de operación, cómo están afectando los procesos operativos dentro de la empresa y al final todo el negocio. Aquí se hablan de temas como, por ejemplo, CMMS. Estos son softwares de mantenimiento donde se registran las diferentes rutinas, donde se empiezan a sacar estadísticas precisas y donde también empezamos a hablar un poco de mantenimiento predictivo dependiendo de los mantenimientos y la operación de sus equipos. Y al final hay ya herramientas y muy avanzadas como por ejemplo los gemelos digitales. Un gemelo digital es como se replica una máquina real pero en un computador
para poder hacer simulaciones y empezar a hacer pruebas antes de llevarlas a sitio. Entonces, teniendo claro cómo estamos hablando de industria 4.0, vámonos enfocando ahora sí en el mantenimiento. Entonces, en el mantenimiento 4.0 lo que hacemos es que empezamos a automatizar y a interconectar diferentes tecnologías a las máquinas que utilizamos en campo para entender mucho mejor cómo funcionan. Se hablan de muchos conceptos tecnológicos, del IoT, del Internet Industrial de las Cosas, cómo llenamos de sensores los diferentes equipos, de la computación en la nube, del aprendizaje automático, del machine learning, inteligencia artificial y big data. Más allá de lo que signifiquen cada una de estas tecnologías y lo que implique, hay que entender que el mantenimiento de 4.0 es como se apalanca la tecnología para hacer mucho más eficiente y productivo esto. Pero por más eficiencia que estemos buscando, por más herramientas que conectemos, por más sensores, por más variables, si todo esto no está conectado a las personas y no hay un buen proceso de gestión del cambio en el equipo que estamos todos los días al lado de esas máquinas, no va a pasar nada y toda esa tecnología se va a volver un costo en vez de volverse una inversión y un valor agregado. Las personas tienen que estar ligadas muy de cerca a todos estos procesos y tienen que saber cómo van a utilizar estas herramientas, esta información para tomar acciones en campo y poder tomar decisiones en negocio, que en realidad es donde se va a ver la verdadera productividad y la verdadera transformación digital. Entonces, esta es un poco la introducción de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para sondear un poco cómo está en este momento, entonces, la audiencia y las personas que están conectadas, les traigo una pregunta. Les va a aparecer en pantalla 4 opciones. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de mantenimiento que genera hasta un 40% de reducción de costos? Las opciones son A, proactivo, B, reactivo, C, predictivo y D, preventivo. Por favor, vayan contestando para ver más o menos cómo está la temperatura en el ambiente. Las preguntas son anónimas. Al final de la presentación vamos a tener unas preguntas que responderemos en el chat y estas preguntas vamos a dar algunos premios para que se animen todos a estar muy pendientes de la presentación porque van a estar relacionadas a lo que estamos presentando. Muy bien, ya quedó cerrada, ¿no? Quedó cerrada, sí, señor. Listo. Entonces, bueno, tenemos resultados muy interesantes. Encontramos que el 53% de los participantes nos dicen que el mantenimiento que genera hasta un 40% en reducción de costos es el mantenimiento preventivo. En segundo lugar, el 29% dice que es predictivo. En tercer lugar, proactivo. Y por último lugar, reactivo. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta y entender por qué y cómo conectamos con el tema de hoy. Entonces, de acuerdo a la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, la respuesta correcta es la A, el mantenimiento proactivo. ¿Cómo llegamos acá? Aquí en la gráfica estamos viendo que normalmente el mantenimiento más básico que se hace en los equipos es el reactivo. Este se hace cuando se rompe, cuando el equipo falla, ahí pasamos a hacer el mantenimiento. En una segunda instancia está el mantenimiento preventivo. Este es un mantenimiento planeado que se hace cada cierto tiempo, cada ciertos ciclos o cada ciertas horas, y dependiendo de esto, entonces ya se empieza, es algo un poco más avanzado. Ya en un tercer nivel, más sofisticado, está el mantenimiento predictivo. Este mantenimiento es ya donde utilizamos datos y es basado en condición. El mantenimiento, entonces, ya es cuando estamos buscando a detectar antes de que suceda la falla. No es planeado cada cierto tiempo, no es dejar hasta que suceda la falla, sino antes de que suceda esto, buscamos poder predecir cuándo va a suceder. Y en último nivel, estamos hablando del mantenimiento proactivo. Es muy cerca al predictivo. La gran diferencia es que también es basado en información, es basado en confiabilidad, pero la gran diferencia es que buscamos detectar cuál es la causa raíz de la falla. Más allá de prevenir el momento de la falla, buscamos prevenir cuál es esa causa que está originando la falla. Y esto se hace pudiendo medir la información en tiempo real, trazándola también con la información histórica y viendo cuáles son los hábitos de operación de esos equipos
ahí es donde podemos empezar a hacerlo. Entonces, esto no se hace simplemente con un cálculo, sino que ya se tienen que utilizar estas herramientas tecnológicas. Entonces, aquí es cuando hablamos de la solución que queremos presentarles el día de hoy, y es Artimo. Artimo es una plataforma para mantenimiento y operación en tiempo real, donde está enfocado en el mantenimiento proactivo y está embebida dentro de este mundo del mantenimiento 4.0, donde utilizamos la tecnología y donde utilizamos la gestión de las personas para poder volver más productivos los equipos. ¿Cómo funciona Artimo? Entonces lo que hacemos nosotros es, voy a poner un puntero, lo que hacemos nosotros es conectarnos a los controladores de las plantas eléctricas. Con esto lo que vamos a hacer es medir cuáles son las variables de operación más importantes de los equipos y vamos a mandar esta información a través de señal celular o a través de señal de internet. Lo vamos a enviar a la nube. Aquí estamos hablando primero de un concepto de Internet de las cosas, porque lo que estamos haciendo es conectando una planta eléctrica a través de sensores, conectándolo a Internet. Estamos midiendo entonces esas variables, enviamos a través de señal celular o señal de Internet a la nube, y en la nube es lo que se llama cloud computing o computación en la nube. Esto es muy sencillo y lo que implica es que para poder utilizar la herramienta no deben instalar nada en sus equipos, en sus celulares, en sus computadores, sino que accedan a un navegador web y toda la información siempre va a estar disponible. En el caso de Artimo, toda la información está alojada en servidores de Amazon Web Services, por lo tanto es completamente seguro. La privacidad y la seguridad de la información tiene los más altos estándares, entonces está bajo la mayor seguridad. Pueden acceder a la plataforma desde un celular, desde su computador, desde una tablet, en cualquier momento. Y bien, una parte muy interesante es cómo toda esa información, una vez se recibe, es procesada en Artimo, es organizada y es puesta a través de diferentes herramientas para que se puedan tomar decisiones de negocio. Tenemos un centro de control que funciona 24/7, donde los técnicos y operadores están revisando cuáles son las variables y los eventos que están funcionando con los equipos en campo, para que en el momento en que haya que tomar una decisión y una acción, pueda ser comunicada a los clientes, a ustedes, a los operadores de los proyectos, a los que venden los proyectos, en el momento adecuado, y poder evitar que haya un fallo en el equipo, que la planta eléctrica no vaya a funcionar o que quede varada en el momento en que haya un corte eléctrico. Esta es la arquitectura general de la solución. Ahora, ¿cómo se mide esta información? Vamos a entrar en un poco más de detalle. Normalmente nos conectamos a los controladores de las plantas eléctricas a través de protocolos de comunicación Modbus. Puede ser Modbus RTU, RS485 o Modbus TCP/IP. Ya las plantas modernas vienen todos con controladores que tienen mucha información por acá. Sin embargo, para plantas más antiguas que no están con los sensores, se pueden instrumentar y se le pueden poner diferentes sensores y empezar a medir diferentes tipos de información. Toda esta información que recogemos acá entonces es enviado a Artimo en la nube y empezamos a medir 5 categorías de eventos o de variables. La primera, y donde sale la mayoría de la información, son las variables críticas, que ya les voy a explicar cuáles son esas variables críticas que la información está dependiendo en ellos. Segundo, prealarmas. Una prealarma es cómo ponemos un límite antes de que la planta o el equipo genere una falla. Entonces, si sabemos que la temperatura, por dar un ejemplo, genera una falla a los 92 grados centígrados, generamos prealarmas a los 90, 91 grados centígrados y podemos tomar una acción antes de que el equipo entre en un estado crítico. Tercero, podemos ver códigos de falla. Cada fabricante de equipos genera unos diferentes códigos de falla y esto nos sirve para entender qué está pasando en la máquina. Se puede también hacer accionamiento remoto de los equipos, de apagado y encendido, y podemos medir también variables de calidad de la energía. Entonces, las variables que medimos los podemos ver en esta gráfica y podemos entender cómo normalmente es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, vemos la temperatura y el nivel de refrigerante para poder controlar qué es lo que está pasando en la planta. Podemos ver también el nivel de combustible y saber cuándo llega a un nivel bajo y poder tomar una acción para que la planta no se quede sin combustible al momento de operar. Medir el voltaje de la batería en tiempo real. Esto es supremamente importante. La gran mayoría de las plantas eléctricas están en una operación stand-by, por lo tanto, en el momento en que se va la luz,
tienen que encender inmediatamente, y si esa batería en ese momento está descargada o si el nivel de combustible se queda vacío, pues la planta no va a operar. Y estos son fallas o son eventos que se pueden solucionar de una manera muy fácil, pero que la mayoría de los casos nos damos cuenta es cuando se va la luz, que la batería estaba descargada o que el combustible se había acabado o que dejaron el botón de paro de emergencia encendido. Con esta tecnología lo que hacemos es que estamos midiendo cada minuto todas estas variables, y en el momento en que esto se detecta podemos tomar una acción. También estamos midiendo temperatura y presión de aceite. Estamos viendo también las revoluciones por minuto, la velocidad del motor. Podemos ver el orómetro y de acuerdo a esto poder programar mantenimientos. Podemos ver la localización de los equipos. Esto es importante, por ejemplo, para operaciones de plantas eléctricas que son de renta o que son movidas a varios sitios dependiendo del proyecto. Y vemos también variables de potencia, de corriente y de voltaje de la planta eléctrica. Entonces, a través de la medición de estas variables, lo que hacemos es que configuramos en la plataforma que podamos ver cuándo alguna de estas variables sale de su operación normal y poder tomar esas decisiones. Eso es netamente el Internet de las cosas. ¿Cómo conecto mi planta eléctrica para ver qué es lo que está pasando? Ahora, yendo a un siguiente nivel, es ya qué hacemos con esa información, con esas variables. Entonces, aquí vemos algunas formas, unos pantallazos de plataforma, cómo podemos ver lo que está sucediendo. Por ejemplo, la ubicación georreferenciada de los equipos. Ustedes puede que tengan plantas eléctricas ubicadas en diferentes sitios de Colombia y en una sola pantalla pueden ver en un momento si algunas de las plantas están operando, si presentan alguna falla, si presenta algún código que debe ser atendido, y es muy fácil poder ubicarlo en tiempo real. También podemos ver las diferentes variables de operación, se ven como en estos relojes, podemos ver en este momento, y hace muy fácil detectar o diagnosticar cuando una de esas variables está por fuera de la operación normal. Es posible también ver las variables históricas. Si ustedes quisieran recrear, por ejemplo, los 3 últimos meses de las variables de operación, de la presión del aceite y la temperatura refrigerante, por dar un ejemplo, podemos graficarlo acá. Esto nos sirve mucho para las áreas de ingeniería, para detectar malos hábitos de operación de los equipos, para detectar también procedimientos en la planta eléctrica y poder empezar a detectar cuándo es el momento adecuado de hacer una reparación o un mantenimiento en la planta eléctrica. Hay un módulo muy interesante que es el de muestras de aceite, y las muestras de aceite siempre decimos que es como la sangre en las personas, es el aceite en los motores y en las plantas eléctricas. A través de un examen podemos medir los principales componentes y de acuerdo a los resultados que tenemos podemos detectar si hay unos fallos, unos desgastes prematuros en los componentes de la planta eléctrica, del motor. Podemos detectar si hay de pronto componentes invasivos como tierra por el filtro de aire o el sistema de admisión. Entonces, detectando qué pasa con las muestras de aceite, vamos a tener un panorama claro de cómo está nuestro equipo y sobre todo vamos a poder tomar una acción de eso. Entonces, en la plataforma podemos hacer una medición de qué viene pasando acá. Y ahora conectamos con los módulos de soporte. Entonces, más allá entonces de que podamos tener todas estas variables, es qué vamos a hacer con esto. Hay algo bien interesante y es donde sucede un poco la magia de este tipo de plataformas, y es cómo gestionamos los eventos. Entonces, la plataforma funciona con un sistema de eventos por excepción, donde la configuramos. Si una de esas variables sale de la operación normal, va a generar un ticket. Por ejemplo, si la presión de aceite se cae cuando la planta está operando, genera un ticket en ese momento. Pero si la presión de aceite está operando todo el tiempo a la presión normal y adecuada, no va a pasar nada y simplemente yo voy a tener la información histórica. Cuando ese ticket es generado, nos llega a nuestra plataforma y los operadores del centro de control van a ir inmediatamente a monitorear ese equipo, van a empezar a correlacionar cuáles son las variables más importantes y van a determinar en ese momento si simplemente hay que dejar la planta en monitoreo y en seguimiento para ver si está funcionando bien, o van a determinar que esa planta se debe programar para un mantenimiento próximamente, o se van a comunicar inmediatamente con el cliente o con nuestro equipo de mantenimiento para intervenir la planta porque está corriendo riesgos. Es posible también tener tableros de control de más estilo gerencial, donde vamos a poder ver el total de las plantas eléctricas, cuál es su estado de mantenimiento, cuáles están al día, cuáles están por vencerse próximamente y cuáles ya tienen mantenimientos atrasados, y cómo están las principales componentes a la hora de programar los equipos para hacer alguna rutina.
Tiene otra funcionalidad también muy interesante y es el encendido apagado remoto de los equipos. Esto nos sirve mucho para las rutinas, por ejemplo, de mantenimiento, equipos que están en zonas remotas, en vez de enviar un técnico o de poner una persona que no está capacitada a manipular el equipo, se puede hacer remotamente y se puede programar cada cierto tiempo para que hagamos los encendidos y apagados de los equipos y así poder mantener los equipos a punto para que funcionen en el momento adecuado. Y adicionalmente, tenemos también un módulo de reportes donde ya se pueden ver mensualmente qué pasó con esos equipos. Entonces, cuando se vende un servicio de mantenimiento, cuando le estamos dando un servicio de mantenimiento a los clientes, no es simplemente ver que un técnico va a ir cada cierto tiempo, sino que vamos a poder tener con hechos y datos qué está pasando. Por ejemplo, aquí estamos sacando un reporte mensual y podemos ver las horas de operación que tiene el equipo. Y puedo ver versus el mes pasado cuántas horas adicionales de operación tuve. Puedo ver también la conectividad del equipo, cómo estuvo la conexión y en el envío de datos. Esto, por ejemplo, se puede ver afectado por la señal celular o por la ubicación del equipo. Entonces veo cómo está transmitiendo la información. Puedo ver también el total de la energía generada y ver mes a mes cómo va cambiando y qué tanto estoy utilizando el equipo. Puedo ver también la potencia promedio de operación de sus equipos y qué tanta energía estoy consumiendo. Eso me sirve también para detectar cuándo estoy poniendo más cargas de las que mi equipo puede soportar y es momento de pronto de actualizar mi planta, poner otra planta eléctrica o todo lo contrario, reajustar a un equipo que esté más adaptado a mis necesidades. Pueden medir, por ejemplo, cuáles son las horas de operación, tanto con carga como sin carga. La diferencia normalmente es que un equipo operando sin carga es porque está en labores de mantenimiento y cuando está con carga es porque hay cortes de luz o hay fallas en la red, los cuales también se miden dentro de la plataforma. Algo muy interesante también de esas principales variables de operación, puedo tener cuáles son sus promedios, los máximos y los mínimos. Entonces veo por ejemplo, el voltaje entre líneas, el voltaje de la batería, la temperatura del refrigerante y la presión del aceite. Eso me sirve para ver el estado general de los equipos. Y también puedo saber en un mes de operación cuáles fueron los principales eventos que sucedieron. Entonces puedo ver qué día del mes se generaron las fallas de red, los cortes de luz. Y cuando se generan esos cortes de luz, si la planta prendió, si no prendió, si generó alguna falla. Entonces, esto me sirve para tener una visión completa de qué es lo que está pasando. Muchas veces cuando también tenemos el mantenimiento, de pronto en algún momento las personas se pueden ver abrumadas porque llega una plataforma de estas y te empiezan a mandar correos y después de un mes de estar recibiendo 20, 30 correos, se vuelven paisaje y nadie los empieza a operar. Y con una planta es una cosa, pero si uno tiene 50, 60 plantas eléctricas bajo su control, se vuelve complejo. Entonces, por eso es que está nuestra torre de control. Y la misión de la torre de control es poder comunicarle al cliente y poder ayudarlo a operar esos eventos de mantenimiento y esos eventos críticos que se dan en las plantas eléctricas en el momento adecuado y con la ayuda adecuada. Entonces, este equipo que está operando 24/7 está detectando solo esos eventos que requieren atención del cliente y van a tener una comunicación inmediata para lo mismo que hablábamos ahorita, para programar la planta eléctrica para un próximo mantenimiento o para hacer un servicio que sea algo crítico. Si es, por ejemplo, unos primeros auxilios, que es apagar la planta en ese momento, es suministrarle combustible, es revisar algunas de las principales variables o programar un técnico para que vaya. Entonces, esto nos cambia bastante el modo tradicional, donde un mantenimiento va a un técnico cada 15 días, cada mes. Ya con la tecnología lo que hacemos es, el técnico no va a ir cada mes, va a ir cada 3 meses, pero lo que vamos a estar es monitoreando la planta minuto a minuto y en el momento en que una de esas variables de operación salga de lo normal, lo que vamos a hacer es atender, darle sus primeros auxilios con nuestra torre de control y si es necesario vamos a programar el técnico para que vaya a atenderla. Entonces eso hace parte de la transformación digital de los negocios. Al final entonces, ¿cuáles son los beneficios? Aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero que se lleven 4 componentes básicos para que les genere recordación de cómo el mantenimiento 4.0 apoyado en tecnología y apoyado en talento humano puede cambiar sus negocios. El primero del que vamos a hablar es la disponibilidad y es que sus equipos puedan operar cuando lo necesiten. Una planta eléctrica normalmente es una planta de emergencia
y que debe funcionar para apoyar esos procesos, para apoyar los hospitales, los data centers, las clínicas, los centros comerciales, los edificios, en el momento en que se va la luz. Pero si esa planta eléctrica no funciona cuando se va la luz, no está cumpliendo su principal misión. La tecnología y soluciones como esta lo que nos ayuda es a poder aumentar esa disponibilidad. Y por supuesto está la confiabilidad. No sirve de nada que la planta eléctrica entre y 5 minutos después de estar operando falle, o la calidad de la energía no sea buena o no funcione de la manera que debe hacerlo. Entonces la confiabilidad y la disponibilidad son elementos críticos a la hora de hacer un buen mantenimiento. Y por supuesto, reducción de costos de mantenimiento. Hay muchísimas tecnologías que existen hace mucho tiempo, pero el reto acá es cómo llegamos con tecnologías que son costo eficientes y que le van a dar un retorno de inversión a los activos que están en campo y los van a volver más productivos. Entonces, con esto buscamos extender la vida útil de los equipos, disminuir sus costos de mantenimiento, disminuir las visitas a campo y tener una tecnología que sea muy competitiva y muy eficiente. Al final todo está alrededor de la productividad y lo que buscamos con este tipo de soluciones es que sus negocios sean más productivos en los consumos, en los costos de mantenimiento, en la disponibilidad de los equipos, en los gastos también de transporte, de técnicos en campo, cómo lo podemos mejorar. Hay algunos otros beneficios, por ejemplo, la reducción o el riesgo de accidentes. Mientras menos vayan personas a los equipos en campo, pues va a haber una reducción de esos y podemos dejar que la tecnología haga parte del trabajo pesado. Vamos a aumentar la vida útil de los equipos, hacer un mantenimiento adecuado. Va a haber también una disminución en el impacto ambiental. Mientras menos desplazamientos se tengan que hacer para hacer mantenimientos de los equipos y mientras más podamos extender la vida útil de los equipos, los fluidos de los equipos, eso va a tener un impacto ambiental muy bueno. Entonces, hasta aquí tenemos la presentación del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan pueden pasar por el stand virtual de la feria, nos pueden escribir también por los diferentes canales y con mucho gusto podemos ir respondiendo las preguntas. Perfecto, vamos a pasar entonces a la pregunta número 1. ¿Cuál es el beneficio de tener un mantenimiento en tiempo real? A, disminuye el consumo de energía. B, aumenta la confiabilidad y disponibilidad. C, reduce los costos de mantenimiento. Y D, B y C son correctas. Entonces, por favor, escríbanos por el chat la respuesta que consideran que es la adecuada. Entonces, si quieres, Pablo, nos cuentas cuál es cuál es la respuesta correcta y cerramos la primera votación de la pregunta. Bueno, la respuesta correcta es la D. Uno de los beneficios más importantes de tener el mantenimiento en tiempo real, pues el aumento de la confiabilidad y la disponibilidad y la reducción de los costos de mantenimiento. La pregunta número 2 es de múltiple respuesta. Pueden escoger 2 opciones. La pregunta es, Artimo, ¿cómo envía la información de los equipos a la nube? A, Wi-Fi o Ethernet. B, radiofrecuencia. C, red celular. Y D, satelital. Son dos las posibles respuestas correctas. Por favor, díganos cuáles son. Si es AB, AC, AD, o BC, BD, etcétera. Cualquiera de las combinaciones podría ser correcta. Así es. Perfecto, buenísimo. Entonces la respuesta ¿Listo? correcta en esta es A y C. Las formas de transmisión de la información de Artimo a la nube, a la plataforma, es a través de Wi-Fi y Ethernet o de red celular. Las 2 opciones se puede enviar la información. Entonces A y C es la respuesta correcta. Le agradecemos a Pablo por el espacio. Cualquier duda e inquietud también lo pueden hacer a través de estos 2 correos. Si necesitan algún otro tipo de contacto, también pueden pasar nuevamente por los stands que van a estar habilitados en nuestra Feria Virtual de la Energía. Allí pueden contactarse directamente con los asesores o con alguna persona pues, que necesiten algún tipo de interacción.